Si alguien te preguntara, ¿cuándo es que una persona ya está demasiado mayor para seguir trabajando? ¿Qué es lo que le responderías? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos el dilema del envejecimiento, una reflexión de Jim Langley. Para los líderes empresariales y profesionales de muchos países, la cuestión del envejecimiento de los empleados se ha convertido en un importante tema de debate. En algunos países, como los Estados Unidos, por ejemplo, las personas promedio envejecen en su trabajo. Algunas empresas tienen límites de edad para la jubilación obligatoria, pero debería limitarse a un número arbitrario el derecho de las personas a ampliar su carrera profesional. Mi experiencia me ha enseñado que la edad de una persona no siempre es una forma justa de evaluar su valor dentro del trabajo. Lo que todos debemos de considerar es la capacidad de cada persona para desempeñarse adecuadamente en su función específica de manera competente. Como veterano de la industria de los seguros, por ejemplo, sé que mi profesión requiere agudeza mental y cierta resistencia física. He llegado al punto de que en mis 40 años de carrera en seguros estoy muy receptivo a pasar el relevo a una persona más joven y competente. Sin embargo, también sé que Dios me ha bendecido con longevidad y una mente sana. De hecho, creo que aún me quedan por delante algunos de mis años más productivos. Este viaje actual ha sido estimulante y espero con ansias saber hacia dónde me llevará Dios en el futuro. Si tú estás jubilado, espero que hayas encontrado usos productivos para tu tiempo. Yo al menos no estoy preparado para una vida de ocio. Como seguidor de Jesucristo y lector constante de la palabra de Dios, me ha impresionado la larga vida de dos hombres que permanecieron firmes, devotos a Dios durante un viaje de 40 años de los antiguos israelitas por el desierto. Josué y Caleb, en representación de las tribus de Efraín y Judá, junto con otras 10 personas, fueron enviados a espiar la tierra prometida, como se relata en Números capítulo 13. Solo ellos regresaron de la misión encubierta con un informe minoritario y positivo, dando un relato entusiasta a Moisés y a los israelitas sobre lo que vieron durante su misión encubierta. Josué y Caleb también fueron los dos hombres que Dios llamó para guiar al remanente israelita a Canaán y reclamar para ellos la tierra prometida para su pueblo escogido. A los demás espías se les prohibió entrar a la tierra prometida. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Números 32, versículos 11 y 12. Josué y Caleb tenían 80 años cuando cruzaron el río Jordán y ambos vivieron mucho más allá de los 100 años. Durante esos años, Israel conquistó la mayor parte de las tierras que Dios les había prometido y el pueblo floreció. Estos hombres eran líderes eficaces y ciertamente amaban al Señor y llevaron a los israelitas a muchas victorias y algunos reveses mientras los israelitas seguían fielmente su ejemplo. Ambos hombres fueron guiados por el Espíritu de Dios mientras demostraban fortaleza espiritual, mental y física que les permitió liderar al rebaño descarriado de israelitas. Esta misma fortaleza espiritual, mental y física está disponible hoy para cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en el Señor, sin importar si somos jóvenes y estamos comenzando nuestra carrera, estamos a mitad de camino o acercándonos al final de nuestra vida laboral. Si el Señor te da longevidad y te bendice con fuerza espiritual, mental y física necesaria, espera que permanezcas fiel y obediente en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Dios tiene un plan maravilloso para aquellos que permanecen obedientes hasta el final. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.